Argentinos sin domesticar, somos la soberbia y la chispa genial, la bandera desteñida de los locos sin atar. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast por el mundo. En esta ocasión volvemos a Argentina. El avión despegó en Buenos Aires. Yo no sé por qué, pero Argentina me persigue todo el tiempo. Siempre encuentro personas interesantes. No sé si será el destino o el azar, pero siempre terminamos hablando de cine. Y bueno, me complace tener el día de hoy a Cristian. ¿Cómo estás, Cris? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar acá y hablar con todos ustedes. Me alegra, Cris. Me alegra que estés por acá. Bien sabemos que no somos tan amantes de Discord, pero bueno, hoy vamos aprendiendo paso a paso para sacar este y, por qué no, muchos podcasts más. Esperemos que sí, estamos aprendiendo sobre la marcha. Así es. Bueno, les cuento que Cristian es conocedor de historia, realmente es un teso en este tema. Y me complace tenerte acá porque de hecho vamos a hablar de las películas que han sido muy importantes, como muy significativas de la historia, ya sea que se enfoquen en algún personaje de la vida real o de lo que pasó en la historia de algún país. Y bueno, Cris, ya estoy muy ansiosa porque empecemos este podcast, porque por ahí hablamos un poco sobre el tema y sé que va a estar muy interesante, así que vayan alistando la comida, la bebida, porque esto se va a poner muy bueno. Sí, eso es lo principal, la comida y sobre todo la bebida. Bueno, yo elegí, esto lo elijo a gusto personal, creo que son 3 películas que uno hace zapping y las encuentra en la televisión y las deja por más que las haya visto. Por ejemplo, voy a empezar con la primera, que es una película que la vi miles de veces y siempre que la encuentro la dejo en la televisión, me sé los diálogos y no importa, la dejamos y se ve. A veces queda de fondo, a veces le prestamos más atención, pero es algo que se transformó en un clásico, que es ni más ni menos que Gladiador, película del año 2000 de Ridley Scott, que creo que todo el mundo lo conoce, sobre todo Alien. El que le gusta Alien o Blade Runner sabe que es ese director. Bueno, Gladiador, ¿qué es lo que voy a hablar primero sobre la película? No tanto sobre la historia, sobre los hechos verdaderos, digamos. Bueno, Gladiador, película del año 2000, como dije, que lo que la transformó en clásico fue que trajo nuevamente la idea de una película épica. Algo que en los años 50, en los años 60 fue bastante llevado al cine, con películas como Cleopatra, por ejemplo, o Ben-Hur, que no hace muchos años se hizo una remake. Bueno, Gladiador en el año 2000 arrasa con todo porque gana a mejor película, gana a mejor director, mejor protagonista, mejor actor, Russell Crowe, con este film. Bueno, Gladiador trata, creo que todo el mundo sabemos, pero lo vamos a resumir un poquito. Trata sobre la vida de Máximo Décimo Meridio, un general romano que era un general importante para Marco Aurelio, el emperador de ese momento, que iba a ser elegido como su sucesor. Pero bueno, ¿qué pasaba? Marco Aurelio tenía un hijo, que ese hijo, llamado Cómodo, interpretado por Joaquín Phoenix, el Joker, no tenía los mismos planes. Entonces decide matar a su padre, Marco Aurelio, para él heredar la corona del Imperio Romano. Decide mandar a matar a Máximo, lo cual no lo logra. Igual manda a matar a su familia, que eso sí sucede. Y Máximo termina perdido, termina vendido como un esclavo y comienza a ser un gladiador. Y ahí comienza la película. Máximo, un general hispano, delegado a gladiador, a esclavo y gladiador, empieza a hacerse famoso, obviamente, por sus destrezas en el combate, hasta llegar a Roma. En Roma, Cómodo, luego de unos años de gobierno, lleva adelante los juegos en el famoso
Coliseo romano, que en realidad, acá voy a tirar un dato histórico, en realidad se llama el Anfiteatro Flavio, pero bueno, ahora lo conocemos como el Coliseo, pero no se llamaba así, ni siquiera, bueno, esto es un error, esa película ni siquiera en ese momento se le llamaba Coliseo, se llamaba Anfiteatro Flavio. Coliseo lo conocemos porque en ese lugar donde estaba asentado hoy está ese Coliseo, había una estatua de Nerón que se le llamaba el Coloso, antes de que se construya este anfiteatro, que luego de la caída de Nerón esa estatua se destruye y se construye este anfiteatro Flavio. Así que bueno, ese es el primer error que marcamos en la película. Le dicen Coliseo, pero no lo conocían como Coliseo. ¿Por qué crees que utilizaron ese nombre y no el original? Bueno, esto es muy fácil. Generalmente todas las películas históricas tienen ciertas licencias que para que tengan una continuidad dentro de la historia que se quiere contar. Imagínate, no se puede relatar todos los detalles del Imperio Romano en 2 horas que dura la película. Entonces, ¿cómo conocemos todos hoy a ese anfiteatro? Como el Coliseo. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Coliseo. O sea, es simple la respuesta, y me parece que es acertada. Por eso hay licencias que son acertadas para la continuidad de la película y para que todos nos habituemos de dónde estamos parados, porque nos compenetramos con las películas. Entonces sentimos que estamos en el Coliseo. Incluso en la imagen se ve eso. Por ejemplo, el Coliseo se lo ve de manera espectacular, se lo ve gigante. Cuestión que, si bien es grande, es una de las construcciones más importantes y más esplendorosas del Imperio Romano, no es tan grande como se lo muestra en la película. Pero bueno, es para el contexto. O sea, esas licencias yo creo que sí sirven en las películas. Hay otras que tienen licencias que quizás llevan una continuidad, pero quita mucho de la veracidad de la historia. Voy a dar un ejemplo. Una película que para mí también es un clásico porque es un peliculón, como digo, así como elegí estas películas que son películas que las veo y las dejo y las vuelvo a ver, esta que voy a nombrar ahora también lo es. Por ejemplo, Corazón Valiente, película de Mel Gibson. Creo que todo el mundo la vimos. Creo que la viste, Claudia. Bien. Sí, claro. Es una Claro. gran película. Es una película muy reconocida. Sí, sin duda. Sí. Muy del estilo de Mel Gibson, de la épica, de la sangre, de la violencia. Y también tiene un detalle de Mel Gibson, que es que no sigue la historia para nada, es como que no consulta con los historiadores. El error de Corazón Valiente es que justamente Corazón Valiente no era William Wallace, sino Robert de Bruce. En la película Robert de Bruce es quien lo traiciona al final de la película, pero bueno, en el final de todo, luego de la muerte de William Wallace, es quien lleva adelante la guerra contra los ingleses. O sea, en la película a Robert de Bruce se lo pone como un traidor a William Wallace, cuando en realidad en la historia escocesa Robert de Bruce es el Corazón Valiente. O sea, ese sobrenombre se lo conoce a él. O sea, ya es algo que cambia, claro, cambia totalmente la perspectiva histórica. Pero bueno, quitando esas cuestiones de Mel Gibson, que quizás un poco más adelante vamos a hablar de él, porque esto sí me llama la atención y me gusta compartirlo, ¿viste? Porque vemos películas que son fantásticas, pero si vamos a los datos históricos no tiene nada que ver y cambia totalmente todo, cambia la historia de Mel Gibson. Entonces eso vamos a hacer después, si querés, hacemos un paréntesis y hablamos sobre eso. Pero bueno, volviendo un poco a Gladiador y a las licencias, si bien se toma licencias, lleva adelante lo que es el contexto romano de esa época. Estábamos hablando del Coliseo, que Máximo llega al Coliseo, que se hace famoso ahí, que Cómodo descubre que está vivo, entonces su idea es matarlo, como sea, obviamente que no puede hacer delante del pueblo porque es el favorito del pueblo. Eso no se solía hacer, eso está bien llevado porque un emperador en realidad, la famosa pose del emperador con el dedo arriba o el dedo abajo sobre la muerte o la vida de un gladiador no existía tampoco, porque no decidían ellos la vida o la muerte de un gladiador. Eso también es un mito, pero queda bien, o sea, simbólicamente queda bien, o sea, se ve bien, a eso me refiero.
Pero bueno, Cómodo no puede matarlo, porque sí, no lo puede mandar a matar adelante de todos porque es el favorito máximo. Entonces descubre toda la conspiración para poder liberarlo y para poder matarlo. Obviamente que Cómodo desintegra esa conspiración, mata a los aliados de Máximo, a los que eran fieles a él. Y bueno, termina esa confrontación final donde Cómodo muere. O sea, la resumí muy resumida la película. Es la historia de un general sí, romano que iba a ser emperador, que por los celos del hijo del emperador es mandado a matar, matan a su familia, se vuelve un esclavo, se vuelve un gladiador, se vuelve famoso. Tiene una frase espectacular, sí. Que creo que, no sé si todos la conocemos de memoria, pero es como que te eriza la piel, o por lo menos a mí me pasa. La frase que tiene Máximo, o sea, si me dejas la voy a decir, porque esa la tengo de memoria. Claro. Bueno, Máximo claro se lo dice frente a Cómodo, ¿no? Porque eso es lo que tiene de espectacular la frase, que se lo dice frente a frente al emperador. Dice: me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. O sea, es espectacular. Sí. Igual hay un error, porque no puede ser general de las legiones Félix, porque solamente podía llevar una legión a su cargo, ¿no? Pero sacando eso, es espectacular. Creo que es la mejor frase de la película. Así es. Y mira que películas históricas también tienen, bueno, en cierta manera también malas críticas. También se puede comparar como cuando sacan la versión de una película basada en un libro, ¿no? Siempre hay como errores, o las personas quedan como un poco, podría decirse, decepcionadas porque no encuentran como mucha similitud en lo que habían leído. Pero en el caso particular de esta película, hablemos y enfoquémonos en la personalidad de Cómodo y en Máximo. Entonces, Cris, hay muchas personas que odian a Cómodo, que por su ego, que por la forma en que se expresaba. Quiero que nos hables desde tu perspectiva, cómo fueron desarrollados estos dos personajes, y si creías justa la muerte de Cómodo, o si le hubieras dado otro final. Bien, bueno, a ver, creo que los personajes son buenos. Está muy bien logrado. Es un gran personaje que quedó en historia, yo creo. Russell Crowe por algo ganó el Oscar al mejor actor. Creo que durante la película uno empatiza mucho, porque esa es la idea también de los personajes principales, empatizar, a menos que de alguna manera se trate de que el espectador no lo logre, pero por lo general el protagonista debe empatizar, el público debe empatizar con él, y Máximo es alguien con uno que empatiza. O sea, es un general que uno lo ve leal a Marco Aurelio, lo ve que es un gran general, que todo su ejército lo apoya, que tiene a su familia, que uno no lo ve ambicioso, a pesar de que Marco Aurelio lo quiere nombrar su sucesor como emperador. Y bueno, el personaje es sin duda muy bien interpretado por Russell Crowe, muy bien llevado adelante, y su historia creo que tiene un gran cierre, porque lo que él buscaba no es ni la gloria personal, ni tener poder, ni nada. Él solamente quería estar con su familia. Esa era su idea. Y bueno, de alguna manera lo logra. O sea, él lleva adelante su venganza y termina muriendo, que es, al fin y al cabo, él solamente quería estar con su familia, ya sea en esta vida o en la siguiente. Así que yo creo que es un gran personaje, muy bien desarrollado durante toda la película. Uno ve su frustración, uno ve su dolor, uno ve su pena, y ve su fuerza, ¿no? Sobre todo, no solamente en el combate, sino en su personalidad. Son esos personajes que uno los ve y los ve fuerte. Es como por ejemplo con Ragnar Lodbrok en la serie Vikingos, con Travis Fimmel. Uno lo ve e impone de alguna manera respeto, y sí, es así. Esos personajes son espectaculares, y la verdad que Máximo es muy bien llevado, a pesar de que en realidad no existió Máximo, y que está mal nombrado también. Acá volvemos con los datos de historia. ¿En serio? Sí. Máximo, los romanos tenían, obviamente,
nombres, apellidos, o por así decirlo, decirles apellido. Y Máximo no es un nombre, sino que es un apodo. El nombre ¿Un Máximo, apodo? sí, el nombre Máximo no existe en Roma, por lo menos en esa época no existe. Después la Edad Media comienza a utilizarse, y quizás en la Edad Contemporánea. Pero en esa época Máximo solamente puede ser un apodo. Es como Alejandro Magno, Magno no es un nombre, sino que es el gran. Sí. Entonces esto es lo mismo, es Máximo Décimo Meridio, en realidad debería llamarse Décimo Meridio Máximo. Pero bueno, esos detalles que hay que sacan un poco el contexto, pero no cambia nada en la historia. Bueno, ahora y este personaje de Máximo, si bien no existió en la vida real, en realidad puede estar y seguramente está emparentado o tomado ciertas características de diferentes personajes. Por ejemplo, de Espartaco, quien fue un esclavo que puso en jaque al Imperio Romano en su momento, con las rebeliones. Y creo que hay una serie también que se llama Espartaco o algo así. No recuerdo bien. No lo había escuchado. Sí, sí. No, hay una película. tenía ni idea. Hay una película. Sí, Espartaco fue un esclavo que se rebeló contra los romanos y tuvo en jaque un poco al imperio, que luego fue asesinado, pero bueno, si bien fue asesinado, fue creo que el primer no ejército, porque en realidad no tenía un ejército, sino que tenía un grupo de guerreros a su cargo, que se rebelaron contra Roma y que pusieron en jaque un poco, pusieron en aprietos a lo que es el Imperio Romano. Como te decía, Máximo está un poco basado en Espartaco y un poco basado en Macrino, quien fue aparentemente, no sé si un amante de Lucila, quien es la hermana de Cómodo en la película, y que a su vez tiene como cierta atracción con Máximo, tienen como una relación ahí que no se termina de concretar, pero es como que hay algo. Y otra licencia que hay sobre Máximo con un personaje real es con Narciso. Narciso fue un verdadero gladiador que fue quien asesinó a Cómodo en la vida real. O sea que es esta unión de estos personajes termina creando al personaje de Máximo. O sea, Máximo es ficticio, pero ciertas cualidades y hechos tienen que ver mucho con la realidad de diferentes personajes. Así que eso es lo que tengo para decir de Máximo. Un gran personaje, ficticio, pero un gran personaje, sin dudas. Y con respecto a Cómodo, todos lo odiamos a Joaquín Phoenix, pero sin embargo lo amamos. O sea, estamos en esas dos cuestiones, porque un personaje, un villano que se puede hacer odiar y amar al mismo tiempo, porque uno no puede no amarlo, verlo tan cínico, porque a veces empatizamos con esos personajes. No deberíamos, pero lo hacemos. Hay muchos personajes que son malvados que son incluso mejores que los principales. Por ejemplo, en Batman, el Caballero de la Noche, no hay dudas de que empatizamos de alguna manera con el Joker de Heath Ledger, sin dudas. Totalmente. Vemos Sin vemos que no tiene escrúpulos, pero sin embargo lo amamos. Bueno, con Joaquín Phoenix pasaba algo similar con su personaje de Cómodo. Cómodo es en esta película es totalmente ambicioso, no tiene problemas por nada, solamente quiere el poder. Vemos que mata a su propio padre. Vemos que quiere que su hermana le dé un hijo para tener un heredero. No tiene problema en mandar a matar a la familia de uno de los generales más fieles a su propio padre. Entonces, con estas características, vemos que Cómodo era un psicópata en esta película, que varía un poco del hecho real de Cómodo. Si bien tiene estas cuestiones, por ejemplo, en la película vemos cómo él organiza estos juegos para mantener al pueblo entretenido, por así decirlo. En la historia real, Cómodo también sino que lleva adelante estos juegos, por así decirlo. En realidad son batallas entre gladiadores, entre otras entretenimientos de la época. Entretenimientos de la época, por ejemplo, en su momento fue crucificar cristianos, ¿no? O sea, eran un entretenimiento un poco sangriento los romanos, pero bueno, era su entretenimiento, su forma de llevar adelante la vida cotidiana.
Bueno, Cómodo en la historia real sí lleva adelante estos juegos porque él era un amante de las guerras de las batallas de los gladiadores. Incluso él mismo combate en la arena. Que acá lo vemos a Cómodo cuando combate contra Máximo en el final. Pero en realidad él llevó adelante varias batallas, varios enfrentamientos con gladiadores. Porque era bastante adiestrado en el uso de la espada. Que en la película también se ve que él está entrenando. Su padre, Marco Aurelio, lo preparó para ser emperador. Como te decía, Marco Aurelio en la película quiere que Máximo sea su heredero, pero bueno, en la historia real no existe Máximo y Marco Aurelio decide que Cómodo, su propio hijo, sea su sucesor. Y bueno, Cómodo tenía estos vicios, igual, quizás no con la hermana, pero sí tenía vicios con las mujeres de otros cercanos a él, que le trajeron muchos conflictos. También empezó a descuidar un poco al ejército, y eso llevó a que la guardia pretoriana, que son, digamos, las cabezas más importantes del ejército y que se supone son los que defienden al emperador, empezaron a conspirar contra él. Y así fue como Narciso, como te nombré hoy, gladiador de ese momento, uno de los preferidos de Cómodo, lo ahorca mientras dormía. Así muere Cómodo en la vida real. O sea, entre la película y la realidad no hay mucha diferencia. O sea, es asesinado por un gladiador, de manera distinta, pero sí es asesinado por un gladiador. Y así como dije de Máximo, un gran personaje, Cómodo también fue un gran personaje. Es un gran personaje porque cuando queda en la cultura popular es como que algo bueno tiene. Y yo creo que tanto Máximo como Cómodo de esa película, Joaquín Phoenix y Russell Crowe, son sin dudas dos grandes actores que dejaron una marca a partir de esta película. Y para finalizar un poco con Gladiador, pues si no nos vamos un montón, a partir de esta película hubo un efecto Gladiador, porque empezaron a salir películas con tintes épicos, como por ejemplo Troya, bueno, que voy a hablar después. Troya, 300, esas películas tienen mucho que ver con la épica. Se llevaron adelante varias, no con el mismo resultado, pero sí con la misma temática. Así que creo que Gladiador es sin duda un clásico. Totalmente, Cris. Pues me dejas muy sorprendida, porque mira que obviamente tú, como sabes tanto de historia, has dado unos datos impresionantes, y eso que solo es el comienzo. Entonces esto se está poniendo bueno, se va a poner mucho mejor porque traemos variedad de películas. Sí. Y también como que me pones a pensar que podemos también hacer un podcast sobre series históricas o incluso hablando de mitología. Sí, entonces son tantos temas que hay por abordar. Ajá, exactamente. Hay muchos temas por abordar y más que tú eres un conocedor de historia, realmente esta charla va a estar muy, pero muy buena. Y lo bueno, no solo es como que uno escucha algo para entretenerse, sino también para aprender. Y siento que hoy voy a aprender muchísimo de ti y eso me tiene muy, pero muy contenta. Bien, esperemos que sea así, esperemos que a todos les guste. O sea, la historia es muy interesante, obviamente hay gente que quizás lo aburre un poco, pero es interesante. Y cuando uno ve películas, a veces uno mira una película y se queda con eso, pero si ahonda un poquito más es como que empieza a darse cuenta de varias cosas. En este caso estamos hablando del Imperio Romano, sí, que uno quizás lo tenemos muy lejos en el tiempo como para analizarlo desde el punto de vista de qué nos llega a nosotros de eso. Pero quizás películas mucho más cercanas, de historia mucho más cercana, como que nos toca cierta fibra. Así que por eso es muy interesante no conocer solamente historia, sino que ver películas y saber no solo de qué trata la trama, sino de dónde viene la idea, cuando hablamos de películas históricas, ¿no? O de hechos basados en realidades. Sí, esa es la idea también, porque hay gente que consume por consumir o que porque fue lanzada la película, entonces está en tendencia, tenemos que verlo, no. Es también mirar ese contexto, esa profundidad del por qué el director se le ocurrieron esas ideas, por qué no hizo lo que estaba basado en el libro, basado en un hecho histórico. Y bueno, hasta ahora me estoy yendo con muy buenos datos
Y para quienes nos están escuchando en cualquier parte del mundo, tienen que estar muy pendientes porque al final Chris nos va a hablar un poco sobre su canal de YouTube, el cual pues también me tiene maravillada porque tiene unos videos súper buenos con los que uno aprende pero no se aburre. Y bueno, Chris, yo empiezo con una película que de hecho voy a hablar ni más ni menos que de Argentina, de tu país. Uf. Yo traigo para este podcast la película de La Noche de los Lápices, que creo que obviamente ya la has visto. No sé si la has repetido. Es una película, sí, es una película sí, que la vemos cuando estamos en la escuela, nos las hacen ver. sí, este tipo de películas incluso me las recomendó mi profesor de economía cuando estaba en el colegio. Y por ejemplo, las películas que traigo yo son de diferentes países y empezar con Argentina es como darle ese significado del por qué traigo a colación como primer puesto, porque estoy hablando contigo y porque siento que me vas a dar datos súper importantes y saber si realmente se parece a lo que pasó en la vida real o no. La película fue estrenada en el año 1986. Es de drama histórico, la película realmente no es larga y lo que más le hace sentir a uno es como impotencia y también mucha rabia. ¿Por qué? Porque unos estudiantes que vivían en aquel entonces en La Plata deciden marchar porque les han quitado su boleto estudiantil. De hecho, pues ellos tenían la posibilidad para poderse transportar de una forma económica. Estos días y se llama La Noche de los Lápices porque este grupo de estudiantes fue secuestrado y torturado. De hecho, pues es lamentable el hecho porque nos podemos dar cuenta que pocos meses después hay un golpe de estado. Entonces, esto me da cierta como impotencia, también rabia, pero cierta similitud con lo que ha pasado en mi país, que muchas veces uno sale a protestar, pero no sabe si uno va a llegar a casa. Entonces, esta película para mí fue muy fuerte en aquel entonces y siento que si me hablan de Argentina en cuestión de cine, para mí esta es una película muy importante y muy significativa porque nos muestran lo que pasó en aquel entonces. Y Cris, pues quiero saber si realmente esta película toma partes de la vida real o si crees que fue como orientada, no sé, como a la exageración o les faltó incluir datos. Bien, bueno, una gran película. Sí, como vos decías, en la sinopsis, lo que trata es de un grupo de jóvenes, de estudiantes del secundario que son secuestrados, torturados y en su mayoría, creo que a excepción de 3 personas, creo que eran 10 y a 3 solamente que sobrevivieron, si no recuerdo mal. Sí, esto pasa, hablo un poco de lo que habla la película y un poco del contexto. En la película nos muestran los estudiantes que luchaban por el boleto estudiantil, en La Plata, sí, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. El boleto estudiantil de hecho estaba en vigencia en el año 75, es decir, un año antes. El golpe de Estado en Argentina es el 24 de marzo de 1976 y un año antes estaba el boleto estudiantil. Lo que narra la película, uno no puede descreer por el hecho de que quien participó del guión es uno de los protagonistas de la historia. Entonces, hay detractores que piensan que la película en realidad no es muy fiel a la verdad, porque bueno, dicen que relacionan a, creo que es Pablo Díaz, si no recuerdo mal, por eso no tengo ahora bien fijo el nombre, relacionan a él con diferentes grupos subversivos, le decían acá, o grupos paramilitares de acá, de Argentina, de esa época. Entonces tratan de desacreditar esa historia, pero bueno, esos son también choques de pensamientos, ¿no? Ahora solamente voy a hablar, no voy a dar una opinión, sino voy a hablar del hecho en realidad y un poco de la película. La película lo que habla, uno no puede descreer por el hecho de que es quien vivió eso y quien sobrevivió eso, quien relata esa historia.
Entonces, y uno es una realidad que, bueno, a nosotros nos toca, incluso hoy en día, estamos en el año 2021 y seguimos con esta historia, por ejemplo, Y los 30.000. seguimos por las mismas. Exactamente, Ujú, acá en Argentina siempre sí, estamos con los 30.000 desaparecidos eh, que desaparecieron y uno no sabe qué hicieron y bueno, hay que vivir con eso lamentablemente, ojalá en algún momento se pueda saber, cuestión que es muy difícil y nos sigue afectando, entonces ver esa película, ver esa historia nos hace remontarnos a ese momento y sentir un poco lo que sentían las familias, no solamente los protagonistas, sino las familias que le arrebatan a un miembro y se lo llevan y nunca más lo ven. Y bueno, eso es muy crudo. Entonces, volviendo un poco a la película, sí habla de la noche de los lápices. Hay un relato donde dicen que hay, y que te digo sobre el nombre de la película, que había un documento en una sí. comisaría en Buenos Aires que llevaba por nombre La Noche de los Lápices, que ese documento figuraban los nombres de los alumnos que tenían que llevárselo. O sea, la policía de Buenos Aires secuestró a estos alumnos y figuraban en ese documento, por eso la película se llama La Noche de los Lápices. O sea, es como, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la Operación Overlord, o las diferentes operaciones militares suelen tener un nombre. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, en este caso se llamaba La Noche de los Lápices. Así que imagínate el pensamiento de quienes idearon ese plan de llevarse secuestrados a estos alumnos. Y lo que se dice, o sea, lo que sucede en la película y lo que tiene que ver con la realidad es que lo que se buscaba era buscar el germen, le decían ellos, subversivo, o sea, que iba en contra del gobierno militar, o sea, de lo que iban por izquierda, ¿entendés? Lo que tenían el pensamiento de izquierda, los que peleaban por la revolución y este pensamiento de izquierda, vamos a habituarlo así. Yo por eso digo, trato de no meter ideología, sino hablar un poco de contexto nada más. Trataban de pelear, por así decirlo, los militares trataban de pelear contra los subversivos, así decían ellos. Que en realidad pelear contra ellos en realidad era hacerlos desaparecer. Así que no era una guerra en sí, una guerra hay dos bandos, acá hay un genocidio. Y bueno, la idea de La Noche de los Lápices es secuestrar a las personas que estaban a la cabeza de las agrupaciones estudiantiles, como que peleaban por el boleto estudiantil, o sea, no peleaban por un cambio de ley, no peleaban contra el ejército, querían que el boleto estudiantil sea más barato, que hoy en día es un derecho, acá en Sí. Argentina, no sé si en Latinoamérica será igual, pero es un derecho. Entonces, eso es lo que sucedió en ese momento, que fue el 16 de septiembre. 16 de septiembre de 1976. Y sí, la película es muy cruda, los hechos fueron así, lamentablemente. Incluso yo estoy en una zona que se llama Quilmes, y uno de los centros clandestinos de detención es el pozo de acá de Quilmes, el pozo de Quilmes se llama. Es uno de los lugares donde los trajeron. Así que bueno, sí, es una historia cruda, real, lamentable, pero creo que es una película que todos debemos ver porque tenemos que saber qué es lo que sucede en nuestro país. Tenemos que saber la verdad. Después queda en uno pensar si cree todo, si cree un poco menos, si cree un poco más, eso ya es muy personal, pero creo que es una película infaltable, así como la trajiste vos, no solamente porque sea de Argentina, sino porque a vos te afectó también. O sea, esa es la idea también. No solamente entretener, sino conocer, y a veces conocer implica el dolor. Eso es así. Como decimos acá en Colombia, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, sí o sí, es una muy buena recomendación y pues sí, debo admitir que esta película me chocó bastante, también como muestran cómo los torturaron, además a las niñas que estaban ahí las violaron. Entonces, no sé, son escenas muy fuertes que uno pues no espera, ¿no? Uno no espera ver que ya de adulto o incluso de joven uno va a estar como emergido en un mundo de violencia. Que uno espera ir a la escuela, al colegio, estudiar ya, luego ir a la universidad, educarse, formarse,
pero no esperamos que nos vayan a violentar y mucho menos a matar. Entonces es una película que refleja de cierto modo lo que pasa en Latinoamérica y bueno, tal como lo describiste, también como que nos abre la perspectiva de lo que pasó en la vida real. Y bueno, pasando ya de este hecho tan dramático, háblanos sobre Troya, Cris. Muy bien, bueno, yo elegí, bueno, como vos dijiste, es con respecto al cine de Hollywood, ¿no? Porque al fin y al cabo son películas de Hollywood, que sobre todo ellos se toman ciertas licencias, ¿no? Sí. Así que me pareció interesante traer estas películas. Bueno, en este caso Troya, película del año 2004, sigue la línea de la épica que hablé en Gladiador, película de Wolfgang Petersen, que quizás no sé si será tan conocido. Yo no sé, no soy un experto en cine. De hecho, de nombre no lo conocía, pero sí conocía sus películas y me gustaron sus películas. Por ejemplo, La historia sin fin. Una película que me gustó mucho que se llama Enemigo mío, que no sé si la has visto. No, no me suena. Bueno, te la recomiendo. Así que busca Enemigo mío. Es una película creo que de los años 80. Y también La tormenta perfecta. Son, digamos, las películas de las más conocidas de este director. Bueno, película protagonizada por Brad Pitt como Aquiles. Creo que es el mejor personaje. Quizás no esté a la altura para ganar un Oscar como Russell Crowe, pero creo que está muy bien interpretado. Está muy bueno el personaje que hizo Brad Pitt. Eric Bana, que fue nuestro primer de los últimos increíbles Hulk, que la verdad que no fueron muy buenas, pero bueno, en esta película hace de Héctor, el príncipe de Troya. Orlando Bloom, que así como dije que Joaquín Phoenix lo odiaba pero lo amaba al mismo tiempo, Orlando Bloom lo odiaba y lo terminé odiando en esa película. Odié su personaje, odié su actitud, incluso hoy creo que sigo odiando a Orlando Bloom, lo sigo viendo como Paris. Perdón, Orlando Bloom, pero si me estás escuchando, no es nada personal, es simplemente que tu personaje lo odié. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, eso quiere decir que hizo muy bien el personaje, bueno, ¿no? Cuando el actor se mete muy bien en lo que quiere mostrar, sí o sí uno termina odiándolo, pero como tú dices, no es por él, sino por el papelazo que hizo. Sí, bueno, en este caso yo no sé si el papel está tan... Bueno, acá viene mi crítica de un experto en cine, pero que voy a hablar igual. No sé si está tan bien llevado el personaje de Paris con respecto al poema. Es un poema épico. Bueno, está basado en la Ilíada de Homero, que no sé si lo has leído. Es un poema épico que habla sobre la guerra de Troya, y su continuación en la Odisea, que es los hechos que pasan luego de la guerra de Troya. Y podemos decir que en este poema uno de los protagonistas o de los principales en la Ilíada es Aquiles, y en la Odisea es Odiseo. ¿Sí? Que Odiseo en esta película está interpretado por Sean Bean. Seguramente Sean Bean, no sé si te suena, pero si te digo Boromir, quizás sepas quién es. Sí. Por ahí si me decís que no sabes quién es Boromir, si viste El Señor de los Anillos, la primera, Boromir es quien muere. Sí, bueno, ese es ese actor, él hace de Odiseo. De hecho, la saga El Señor de los Anillos es mi favorita, entonces sí, yo cuando me das un nombre más cercano, sí lo recuerdo con facilidad. Sí, tiene infinidad de películas, pero bueno, creo que los más conocidos es Boromir, sin dudas. Bueno, la Ilíada, ¿qué trata? Voy a hablar un poco de la película y un poco de la diferencia con el relato. Hoy hablamos del libro, en este caso es un poema épico que podemos tomarlo como un relato. En la película, si bien hay varios personajes, uno de los más importantes es Aquiles, un personaje interpretado por Brad Pitt, y el trasfondo de este conflicto, de esta guerra entre griegos y troyanos. Troya quedaba en Turquía, lo que hoy es Turquía, para ubicarnos geográficamente. Lo que habla es que Héctor, interpretado por Eric Bana, como dije, y Paris, el odiado Paris, odiado por mí por lo menos, van hacia Esparta y secuestran en realidad Paris se enamora de Helena de Troya, que en ese momento era Helena de Esparta. Se enamora y se la lleva consigo, sin que sepa su marido Menelao que se la llevaba.
Héctor obviamente se opone a esto, pero bueno, ya están en el barco, volver no pueden porque iban a ser asesinados, entonces se tenían que preparar para una posible invasión de los griegos. Llegan a Troya, obviamente Helena es aceptada, sin embargo hay cierto recelo porque saben que se avecina una batalla, una guerra importante. A esto tenemos a Agamenón, un rey griego, hermano de Menelao en esta película, que lo que él busca es el control del mar Egeo, o sea, de toda esa zona geográfica, como dije, Grecia, Turquía, esa zona entre europea y asiática. Entonces usan de excusa el secuestro de Helena, o sea, Menelao sí quiere venganza, quiere matar a Paris por haberse llevado a Helena. Es más, yo en la película, si bien sabía cómo iba a terminar, yo hinchaba por Menelao para que lo asesine a Paris. Y Agamenón quiere destruir Troya para apoderarse de Troya y conquistar el Egeo. Básicamente la película lo que trata es esta batalla por amor. La base de la película es la pelea por amor. Ahora le voy a dar la explicación. Aquiles, que es un gran personaje, que es un guerrero formidable, sin duda, como dije, de Ragnar Lodbrok, de Máximo, Aquiles es un hiper guerrero respetado por todo el mundo. Aquiles lo que quiere es vivir para siempre, pero vivir para siempre no significa no morir, sino significa que su nombre sea recordado. O sea, su búsqueda, la búsqueda de Aquiles es vivir para siempre, y eso podemos relacionarlo con el amor a uno mismo. Paris, que se enamora de Helena, obviamente es por amor. Entonces la trama de esta película se basa en el amor. La diferencia con el poema de la Ilíada de Homero es que la Ilíada no trata del amor, sino trata del honor. Entonces es una de las licencias que se toma esta película, a diferencia del poema. Pero mucho del poema no vamos a hablar porque es relato tras relato tras relato, tras nombre, tras dioses. Entonces yo creo que voy a hablar directamente de la película, que me parece que es una gran película, muy entretenida, muy bien llevada adelante, porque si bien en la historia hay roces con los dioses, aparecen los dioses mismos, los dioses griegos en esta batalla. En esta película no están los dioses, sí son nombrados constantemente, pero no aparecen físicamente. Entonces yo creo que eso es lo que hace que la película sea, uno se compenetre también con esa historia. Y odio a Orlando Bloom, perdón, pero creo que el odio a Orlando Bloom me consume. Tengo que sacarlo, así que creo que este podcast me va a ayudar como catarsis. En fin, la película termina con la muerte de Aquiles por manos de Paris, con una flecha en el talón de Aquiles, justamente por eso se llama, donde en la historia real se dice que Aquiles en realidad su cuerpo era impenetrable porque fue sumergido en el río por su madre, que era una diosa, y lo sostenía de los talones. Entonces por eso la única debilidad que tenía Aquiles era el talón. Por eso es muerto por una flecha envenenada de Paris. En la película sucede algo muy parecido. El caballo de Troya, que es el regalo que dejan los griegos, aparentando que se van, que abandonan la guerra, le dejan el caballo. En realidad tienen sus mejores soldados, abren las puertas de Troya e invaden la ciudad, y así es como Troya cae. No hay mucho más para agregar de la película. Es una película muy entretenida y es muy básica, porque en realidad todo se resuelve ahí, no hay nada para interpretar. O sea, vemos todos los personajes están muy claros y creo que muy bien llevado adelante. Es un poema épico escrito por Homero, que se llama la Ilíada, que habla sobre todo sobre los acontecimientos llevados adelante por Aquiles, y luego continúa con la Odisea, que el cual protagonista es Odiseo, que aparece en la película, pero no es un protagonista, sino que es el amigo de Aquiles. De acuerdo a la película, el punto de diferencia entre el poema o el libro y la película es el contraste sobre el motivo por el que se lleva adelante los hechos. En la película nos marca que todos los hechos son llevados adelante por empuje del amor, en diferentes contextos.
y de diferentes maneras. Lo más claro es el amor entre Paris y Helena, quien es secuestrada de Menelao, su esposo, secuestrada de Esparta y es llevada a Troya por Paris porque se enamoraron. Después, otra clase de amor que tenemos, amor como una especie de amor propio hacia la propia persona, es lo que hace Aquiles. Aquiles lo que quiere es vivir para siempre, pero no, vivir para siempre no significa vivir de manera física para siempre, sino vivir en la memoria de los demás, que su nombre trascienda el tiempo, que es lo que termina logrando. O sea, Aquiles lo que quiere es morir en Troya para que su nombre, para que su espíritu, para que su legado viva por siempre. ¿Qué es lo que logra? Es un amor propio lo que tiene Aquiles. Y después tenemos el amor al poder, que lo tiene Agamenón, quien es el rey que quiere conquistar Troya porque sí, porque quiere conquistar todo el Egeo, quiere conquistar todo ese territorio. Entonces tenemos el amor como el impulso máximo de esta película. Diferente al libro, que en el libro lo que es el impulso es el honor. Por ejemplo, Menelao en el libro, acá le secuestran a la esposa, en el libro también, pero Menelao lo que quiere es, bueno, poco en la película también pasa, lo que quiere es restaurar su honor. Por eso quiere matar a Paris. Por lo cual yo la verdad que estaba de acuerdo porque quería que muera Orlando Bloom en cualquier momento. Sabía que eso no iba a suceder porque no sucede en el libro. De hecho, Paris es quien mata con una flecha envenenada a Aquiles, que también sucede en la película. Entonces, la diferencia básica y principal entre el libro y la película es el fondo. El trasfondo es el amor y el honor. El amor en la película es lo más importante y el honor en el libro es lo más importante, ¿sí? Sin duda. Entonces esa creo que es una de las... creo que es la diferencia principal. Después otras diferencias que podemos notar es, por ejemplo, en el libro, que es bastante extenso, tiene muchos personajes y también aparecen los dioses. Los dioses tienen que ver en la batalla. No solamente como entidades, sino como partícipes de los hechos que suceden en la batalla. Por ejemplo, en el relato dicen que Paris mata a Aquiles con una flecha envenenada, pero en realidad se dice que es Apolo, en el cuerpo de Paris, quien lo mata a Aquiles. Que eso obviamente en la película no se ve. Entonces, esas cuestiones sobrenaturales que hay en el libro no están en la película, que me parece que hacen que la película sea buena también, porque no estamos viendo dioses todopoderosos que llevan adelante los actos y los hechos que suceden, sino que son hombres y mujeres que llevan adelante estos hechos. O sea, no hay nadie no hay un dios que le dice a Paris que se la lleve Helena. Ellos se enamoran y él se la lleva. Y lo mismo que Aquiles, que si bien es hijo de una diosa y un dios, en la película si bien habla con su madre, que es una diosa, no se lo ve, no se lo ve confrontando a los dioses, sino que se lo ve como un hombre que lo que quiere, lo que busca, lo tiene en claro y lo lleva adelante. Entonces, toda esta cuestión supersticiosa que está en el libro, que si bien está en la película, no está llevada de manera física en la película, lo que me parece que hace que sea mucho mejor la película también. No creo que estuviese mal que los representen, pero creo que en la película se ve bien las batallas de cuerpo a cuerpo, o sea, de ejército y ejército, no hay dioses intermediarios. Entonces, esas diferencias, si hablábamos de licencia, me parece que están bien llevadas adelante en esta película. Por eso la elegí a Troya. Como dije antes, son películas que si las encuentro las vuelvo a ver, por más que sepa cómo viene todo, las vuelvo a ver. Por eso son clásicos. Sí o sí van a estar entre tus recomendados para tus estudiantes, sin duda alguna. Ya te veo al final de la clase como tarea, ver la película Troya. No. La tarea es ver mis videos sobre Troya. Después pueden ver la película si quieren. Para que vean la gran diferencia. Exactamente. Bueno. Así que sí, yo creo que es una película recomendable. Es entretenida. A ver, no nos va a cambiar la vida,
Sí. Pero creo que es una película como entretenimiento, así como dije hoy que es un tanque de Hollywood. No sé si es un tanque como Avengers, por ejemplo, pero creo que es una película muy recomendable. Sí, 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 es una película que te entretiene, que para pasar el momento está muy bien. Es para mirar un sábado lluvioso como hoy acá en Buenos Aires, a la tarde en tu Sí. casa tirado en el sillón. Sí, aparte que es una película muy bien realizada. Entonces uno va a estar ahí como pendiente, pendiente y sin querer despegar los ojos. Son películas que mira que a pesar de que cambian varias cosas, de ya sean nombres, datos, sucesos, lo mantienen como espectador a uno enganchado. Y esa es Sí, sí, la razón por la cual estas películas no sin van a duda. pasar nunca de moda, como que siempre a ti te hablan de estas películas y se te viene, es como un recuerdo colectivo, como que te nombran tal película, sí, yo la Exactamente. vi. Siempre uno la ha visto en cualquier Sí, época sí. de la vida, siempre, siempre resulta uno viendo estas películas. Sí, cuando hay una película basada en un libro, mira, sin ir más lejos, tengo dos de Stanley Kubrick. Una es El Sí, Resplandor y la otra es La Naranja Mecánica. uff, Y no tienen mucho que ver sí, con los libros. Por ejemplo, El Resplandor, si uno lee el libro de Stephen King y ve la película, no, hay muchas cosas que no tienen nada que ver. Sin embargo, el genio Stanley Kubrick hace una película que es amada por todos, que es una película tan visual y tan que te lleva al ahogo, al enredo, que es lo que buscaba Kubrick, que quizás en el libro, si bien está bueno, no lo vivís de la misma manera. Entonces, hay un final, aparte el final son totalmente distintos en ambos, en el libro y en la película, y la otra es La Naranja Mecánica, que sin dudas yo he leído el libro y visto la película y sin dudas la película es mucho mejor. Eh, no termina igual, no voy a hacer un spoiler, pero no termina para nada igual. Por una obviedad, en realidad creo que es como un error de imprenta. Hay una versión norteamericana del libro que no tenía el capítulo, el capítulo final. Y Kubrick se basó en ese libro, que no tiene ese mismo final del libro original que salió en Inglaterra. Entonces, ahí es donde cambia, pero creo que la película de Kubrick, sin duda, La Naranja Mecánica, es una gran película que se toma ciertas licencias con respecto al libro, que cambia el final, pero que sin embargo es muy disfrutable. Creo que incluso mucho más que el libro, así como El Resplandor. sí, de Así que hecho de eso, esas películas hay un sí. montón. De hecho, de ese tema hablábamos la vez pasada en el en vivo en Instagram y muchos opinaban lo mismo, que hay películas que son mucho mejor que el libro, ¿no? Obviamente no hay que generalizar porque cada una pues es su mundo, es un mundo diferente, pero No, por supuesto. lo que sí se mencionaba que La Naranja Mecánica sí o sí la película es mucho mejor y bueno, mira, más temas, más temas van saliendo para otros podcasts que realmente pues Sí, sí. uno quisiera como que hablar de todo un poco, ¿no? Uno se acuerda de esta película, de este personaje y uno quisiera extenderse, pero bueno, así es el mundo del podcast y esa es la idea de poder tener varios temas para poder ir entrelazando el hilo. Y mira que también me pongo a pensar que podemos hablar también de los remakes. De hecho, podemos hablar de la película original y del remake que sacaron de esa película. Porque hacer ese tipo de comparaciones siempre surgen debates y siempre surgen opiniones diferentes. Y de lo que has venido relatando, por ejemplo, de tus dos películas, es puro conocimiento, puro aprendizaje, que uno se queda como que, pero esto no lo tenía claro cuando vi la película. Entonces son datos que hay que darlos y que sí o sí son muy buenos como cultura general. Y bueno, Sí, sí, sigo yo con, sin duda. sigo yo con una película que se va directamente para Chile, que es una película de Chile, y que quiero que, que sí o sí hables, pues como eres un conocedor de todos estos temas históricos, realmente ya estoy que te pregunto miles de cosas, y bueno, esta película va en torno a lo que pasó en el gobierno de Pinochet. Entonces les voy a hablar de la De Pinochet. película Machuca. Esta película se estrenó en el año 2004, es dirigida por Andres Wood y bueno, es una película que también la vi en el colegio, de hecho la vi en clase y lo chistoso de esta película es que tiene escenas como un poco sacadas fuera de contexto, como un poco picantes, por así decirlo, porque uno de los niños tiene ahí como su encuentro romántico con una niña, entonces todos como que se escandalizan, ¿no? Se besaron, ¿no? Entonces recordar eso también es como
revivir esas épocas que ya pasaron, pero que quedan siempre en el recuerdo. Y esas películas que vi en el aula jamás las voy a olvidar, porque son películas que quedan ahí, quedan por mucho tiempo. Esta película nos relata cómo dos niños se vuelven amigos, pero los niños son de diferentes clases, por así decirlo. Un niño pues vive cómodamente y el otro niño, que es el protagonista, quien es Machuca, Pablo Machuca, él vive en un pueblo, bueno, por decirlo así, en un sitio que no es, que es ilegal, que realmente es como una invasión. Entonces podemos ver cómo, a pesar de que los dos niños tienen diferencias económicas, que tienen una vida social bastante diferente, los une lo que pueden presenciar en el aula y lo que pueden pues aprender en el instituto. Y pues tengo varias preguntas relacionadas a lo que pasó realmente en el año del 73, lo que pasó con el asesinato de Allende, Cris. Entonces háblanos sobre el golpe de estado de Pinochet, porque eso sí, realmente no me acuerdo. O sea, sí tengo muy clara la película, pero no sé si es como una versión que alteraron o que realmente se basaron en lo que pasó Sí, en la vida real. sí, sí. La película yo la vi una sola vez, pero sin embargo me quedan varias escenas y un análisis histórico y, y de imagen. Ahora te explico por qué. Te lo resumo de manera muy rápida Sí. con respecto al golpe. No es casualidad que anteriormente hablamos de la noche de los lápices y te hablé del golpe del año 76 en Argentina. En este caso en Chile es del año 73. Qué casualidad que fue en la década de los 70. Todo esto viene de un plan. No sé si Sí, escuchaste sobre el ujú, Plan Cóndor, que es una, sí, así, es llevado sí, adelante por Estados Unidos, ¿no? Para sí, poder, a ver, poder controlar Latinoamérica de alguna manera. Empezar a tratar ujú, de que los gobiernos populares no surjan. Entonces es un modo de mantener la exactamente. hegemonía. Bueno, en este caso lo que Ajá, tiene de particular el golpe de Estado en Chile en el 73 y de Allende sobre todo, y que fue un suicidio, supuestamente, lo de Allende, cuando viene el golpe de Estado. Eh, Allende se asume en el año 70 mal, y es el primer gobierno socialista, de tinte socialista, porque tienen una unión entre partidos comunistas y socialistas y de izquierda en Chile, que por primera vez llegan al poder en una elección, ¿no? En una elección libre. Chile fue una de las que hasta ese momento tenía una eh, de los países con una regularidad en lo que respecta a las elecciones que no tenía ningún otro país. Por ejemplo, Argentina ya había tenido 3 golpes de Estado anteriores. En cambio, en Chile no. Este fue el primero. Entonces, en un contexto donde el socialismo asume el poder en Chile y empieza a estatizar empresas, las empresas privadas eh, comienzan a hacer un, por así decirlo, desabastecimiento, empiezan a dejar de lado a parte de la sociedad que se ve reflejada en la película, como, o sea, los pobres, y empiezan a generar solamente para los ricos, ¿no? Como sucede siempre. Y lo que tiene sí, también la película, si vamos a hablar un poco de la película, la película se basa en una escuela, no recuerdo bien el nombre, no sé si San Patrick se llama en la película o San George, porque es como una, no una parodia, pero sí una alteración de una escuela real chilena, que es una escuela digamos, de la gente adinerada. Como se ve en la película, el amigo de Machuca en realidad es de una familia acomodada, incluso todos los chicos de esa escuela, y resulta de un plan verdadero de Allende. Acá vamos con los datos históricos reales, un plan verdadero de Allende de incluir a chicos pobres o de menores recursos en estas escuelas que eran aceptados. En este caso fue llevado adelante, el director era un sacerdote, si no recuerdo mal, que obviamente aceptaba esa condición de que vengan chicos de otra situación económica y tengan la misma educación. ¿Para qué? Para terminar con la sí, discriminación, para terminar con cierta brecha mm, en lo que respecta, con la claro, desigualdad. en lo social. Por lo menos
quizás lo más difícil era hacer terminar con la desigualdad económica, pero quizás la desigualdad social o de persona a persona, de tratarse como iguales a pesar del lugar de donde viene uno, esa era, creo que era la idea, que se ve bien reflejada en la película. De hecho, Machuca y el chico que ahora no recuerdo el nombre, que se hacen muy amigos y son de clases totalmente distintas. Y hay un detalle que quizás uno no se da cuenta, pero un detalle que cuenta es, si vos ves cómo empieza la película, que empieza con el amigo de Machuca, se empieza... Se llama Ahí, Gonzalo ahí Infante, está, el niño, ahí está, Gonzalo. Gonzalo. Entonces Gonzalo Sí. empieza a vestirse, empieza lo importante, qué es lo importante para una persona, para que una persona se destaque sobre otra con respecto a la clase social donde viene, la vestimenta. Entonces, Sí, la ropa, la lo que es película la marca. comienza con Mm, Gonzalo vistiéndose con su uniforme de esta escuela, y es más, la primera sí, imagen, el primer rostro que se ve es la de Gonzalo, pero no directamente, sino a través del reflejo de un espejo. Entonces, la idea de eso es ver que esa persona en realidad es un reflejo de lo que tiene que aparentar, no de lo que es en realidad. O sí, sea, eso lleva, sí, ese es el totalmente. simbolismo que lleva allá desde la primera escena. Y otro detalle es que, como te dije, el gobierno de Allende era socialista y comunista. El color que representa eso es el rojo, ¿sí? Y vos ves Sí, que, claro, rojo. como dijiste que tuvo un affair, por así decirlo, Gonzalo, con esta chica que no recuerdo el nombre, que de alguna Con vez el Silvana. primer amor de los dos. Claro, ahí está, con Silvana, es Sí, comunista. Claro, y van a varias marchas de los sí, comunistas. Y vos ves que Gonzalo empieza a utilizar una chaqueta roja, si no recuerdo mal, o un suéter, o algo rojo es, que sí. representa eso. Vos ves que Ujú. cuando está con Machuca utiliza eso, y cuando se pelea con él, ya se lo tapa, tiene otro color, tiene otra cosa puesta arriba, y después ya ni la Sí. utiliza, cuando ya no son amigos. Ya estoy spoileando, pero bueno, no importa. Ya caducó, es del año 2004. Ya los spoilers no cuentan, creo yo, ¿no? Eh, Total, total. Entonces, bueno, lo que te muestra la película es el contexto previo, los meses antes o días antes del golpe de estado de Pinochet. Y te muestra la polaridad que hay entre las clases sociales. Hay peleas en las calles, eh, y hay grupos muy bien diferenciados entre los pobres, y la aristocracia. Esto se ve reflejado en la reunión de padres que tienen con el sacerdote, donde de un lado de la derecha, no por algo están ubicados así, del lado de la derecha del padre, del director, están los padres que no quieren que los chicos pobres estén en la escuela, y del lado izquierdo están los que sí. Entonces, en toda la película ves el contexto que existía en Chile en ese momento. O sea, Chile tiene el golpe de Estado del 73, y mirá que es duradero, porque Pinochet, se termina eso en el año 90, 1990. Obviamente con todo, Sí. con todo lo que sucede en toda dictadura, ¿no? Con un país en quiebra, como sucedió acá en Argentina y como en Latinoamérica en Mm, general. Eh, y bueno, ese es el contexto que se ve claramente en la película. O sea, lo que sucede justo en el golpe del año 73. Y, y bueno, sucede esto, el primer gobierno socialista cae porque obviamente no se podía sostener. Las ideas, si bien son buenas, porque por ejemplo si hablamos en algo tan chiquito como la inclusión de, de chicos de menores recursos en una escuela donde se supone que solamente van los adinerados, para recibir la misma educación, yo creo que eso es algo que habla de igualdad. Y bueno, se reflejaba esas ideas de Allende en este hecho en particular. Pero bueno, por supuesto, las clases altas nunca le iban a permitir. Esto también se ve en La Casa de los Espíritus. No sé si viste la película o leíste el libro de Isabel no, Allende. No, 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 no ninguna de las puedes dos. haber, No. no podés no haber leído ese libro. No. Entonces, ya tenés una tarea para casa, es o leer el libro o ver la película. Te recomiendo leer el Bueno, libro y ver la película, pero ahí también habla sobre este primero momento. libro. Sí, 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 sí. Hay detalles que en la película no hay, pero es una muy buena película. Ya tiene varios años, está Meryl Streep. Pero tiene conexión con esta, Tiene ¿sí? conexión Con lo porque que pasó en el es gobierno el de mismo Pinochet. contexto. Es el mismo contexto en Chile, Ok, es en el golpe de Estado de Chile. anota. Así que esa creo que es una gran Listo, película, anotada. y un muy buen libro de Isabel Allende.
Así que, bueno, estas películas te marcan eso, ese contexto de clases totalmente separadas, donde la clase alta obviamente apoya al ejército, apoya a Pinochet, lleva adelante el golpe de Estado, Allende se suicida, y lo que podía llegar a crecer en Chile con respecto a políticas sociales termina muriendo, y bueno, muere con Allende y no se levanta más esa idea, como te digo. Al igual en esa época, sí, en esa época estaban en plena Guerra Fría, ¿cierto? Exactamente, la Guerra Fría también es eso. ¿En la Guerra Fría de qué se trataba? Tenemos al mundo comunista representado con Rusia y Cuba acá en América, y después tenemos a Estados Unidos y su capitalismo. Entonces Allende era socialista, asociado a partidos comunistas. ¿Cómo va a haber otro país con un gobierno comunista en América? Inaceptable para Estados Unidos. Ya perdió Cuba, no va a perder en Sudamérica también. Entonces de ahí ve cómo todo se relaciona. Así que en pleno contexto de Guerra Fría, sí, vemos estos hechos. Bueno, esta película pues también lo deja uno con el ojo aguado. Para mí pues no es tan fuerte como en La Noche de los Lápices, porque siento que La Noche de los Lápices es como más cercana, ¿sí? Como que nos muestran muy bien sí. lo que le pasó a cada personaje. Sí. Pero en esta especialmente podemos ver pues al final como la amistad se termina pues yendo cada quien por su rumbo, ¿no? Pierden esa amistad porque invaden el barrio donde vivía Pedro, y ellos dos pues no se vuelven a ver. Entonces es ver también todo lo que hace la crisis económica y todo lo que pasa alrededor de un gobierno, ¿no? Como a pesar de que sean de diferentes clases sociales, a pesar de la amistad que tengan, sí o sí terminan separados. Entonces ese final también es agrio, es muy crudo. Sí, y bueno, es como la historia misma. Sin duda sí, es un final, quizás no es tan fuerte como comparación. Bueno, uno no tiene que comparar las películas, pero si la comparamos un poco con La Noche de los Lápices, que habla de una época muy parecida, porque no hay muchos años de diferencia en los hechos de una y de la otra, creo que, bueno, Machuca está vista desde la perspectiva de un chico. Entonces quizás las partes fuertes quizás se interpretan de otra manera, o se dan a entender de otra manera. Como te decía hoy con respecto al color, a los colores, a las cosas que utilizan. Sí. En cambio, en La Noche de los Lápices es más cruda, es el hecho en sí de lo que sucedió. Sí, totalmente. La Noche de los Lápices es una tragedia, es un drama completo. En cambio que Machuca también nos muestra la parte cómica, ¿no? En Machuca tratan como que, bueno, les vamos a mostrar lo que pasó, pero que haya esa parte como divertida. Entonces en Machuca sí se pueden como relajar, en Machuca se van a reír, en Machuca hay partes que uno no esperaría, pero que obviamente tiene su contexto histórico bien marcado. Ahora vamos con tu última película, Chris. Bien, mi última película es, vamos a seguir por la misma línea donde Hollywood invade mi mente y me entretiene. Rescatando al Soldado Ryan. Película del año 1998, dirigida por Steven Spielberg. Ni voy a decir qué películas hizo porque creo que todo el mundo lo sabe. Con la actuación de Tom Hanks, creo que también es un muy buen personaje el que tiene, hace del Capitán Miller, y habla, bueno, sobre la crudeza de la Segunda Guerra Mundial, obviamente siempre desde la perspectiva norteamericana, donde vemos todas las películas. Nosotros tenemos, creo que inculcado la idea de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista norteamericano, porque nos invadieron de películas y las vimos todas, y toda la historia que sabemos es de eso. Pero bueno, tenemos que explorar un poco más y ver películas. Por ejemplo, hay muchas películas alemanas sobre la Segunda Guerra donde no necesariamente hablan bien del nazismo, hablan mal, pero te muestran una realidad. Te iba a decir como, ¿por qué no trajiste películas de ese contexto hablando de Hitler o algo así? O sea, esperaba como una película así, no. Pero bueno, eso te iba a preguntar. Bueno, recomiendo La Caída. Recomiendo La Caída, que es una película alemana que habla sobre los últimos días de Hitler en el búnker antes de su suicidio. Sí. Es una muy buena película, muy cruda y muy buena. Pero bueno, en este caso mi decisión tiene que ver con entretenimiento. Quizás no vamos a entrar en lo profundo de la historia porque hay muchísimas películas para entrar en lo profundo de la historia.
que sea que se ponga más denso el ambiente. Entonces mi idea fue traer cuestiones que entretengan, que tengan contexto histórico y bueno, y que estén bien hechas, porque más allá de que, como dije antes, Yanquilandia nos invade, no significa que tampoco no nos entretiene. De hecho, nos entretiene bastante. Si no, seríamos hipócritas si dijéramos que no. Así que bueno, esa fue mi idea por este primer encuentro. Quizás más adelante podemos hacer cosas más interesantes desde el punto de vista en contenido histórico. Como dije, Rescatando al Soldado Ryan habla de la historia de un grupo de soldados que son elegidos para rescatar a uno solo, que es justamente James Ryan. ¿Cómo no viste esa película? Pues te cuento que esa película no la he visto, entonces sí o sí me vas a dar spoilers. Bueno. No, nunca la he visto. No, entonces te la voy a resumir. Pero bueno, te la voy a resumir. Te voy a decir. Estaré abierta. Bueno, estaré abierta lo único que vas a tener es spoiler, así que cuando la veas ya vas a saber lo que sucede. Bien. Bien, bueno, como decía, es un grupo de soldados que son elegidos para rescatar a James Ryan. ¿Por qué lo van a rescatar? Porque James Ryan tenía 3 hermanos que también estaban en la guerra y murieron los 3, entonces era el único sobreviviente y el presidente decide rescatarlo para repatriarlo y que su madre no pierda a todos sus hijos. Ahora, vamos a los hechos reales. Existía esta ley de que el último, si de una familia iban todos a combatir, si morían todos, el último tenía derecho a volver a casa. Ahora, ¿cuál es el aspecto histórico no real? Es que no iban a arriesgar un grupo de 10 soldados para rescatar a uno. Entonces, ahí ya partimos de esa idea. Bueno, sin embargo, la película retrata a partir del desembarco en Normandía, ¿sí? En la playa Omaha, en el año 1944, que fue un 6 de junio, si no recuerdo mal. Retrata muy bien lo que es el desembarco en Normandía y la crudeza de esa operación. De hecho, la película fue, antes de su estreno, fue vista, mejor dicho, más que evaluada, por combatientes que estuvieron en esa guerra, excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron en el desembarco. Porque la idea de Spielberg fue retratar de manera más verosímil, que se vea en la pantalla lo que realmente sucedió, o sea, no exagerar. Y la verdad es que estos excombatientes dieron el pulgar arriba porque fue básicamente lo que sucedió. De hecho, muchas escenas son sacadas de fotos reales que hubo del desembarco. Por ejemplo, se podría decir que la película es muy basada en lo que pasó. Sí, es fiel. Sí. Es bastante fiel a la historia, sí. Sí, bastante. Si bien la historia es ficción, el contexto que la rodea es bastante verdadero, es bastante serio. De hecho, creo que es una de las pocas películas que muestra a soldados norteamericanos asesinando a sangre fría a soldados alemanes que se acababan de rendir. Que eso pasa. Los primeros 25 minutos que trata del desembarco son de emociones que van y vienen, constante, de explosiones, de tiros, de muertes y de tomas de decisiones que uno se compenetra y se agita durante la primer media hora de la película, y que está bastante bien logrado. Luego de eso, bueno, durante toda la película hay un detalle que muere Vin Diesel, aparece Vin Diesel y muere. Creo que es su mejor actuación muriendo. O sea, es Vin Diesel. Sí. Está bien. Te da pena. Pero bueno. Está muy bien actuada. Creo fue elegida como mejor director, obviamente. Fotografía, montaje, sonido, edición de sonido. Ahora, un pequeño detalle. Esta gran película perdió a mejor película con Shakespeare apasionado o Shakespeare enamorado. ¿En serio? No sé cómo le dicen en Colombia. Sí, exactamente. Shakespeare apasionado ganó el Oscar a mejor película y estaba nominada con Rescatando al Soldado Ryan. Creo que es una injusticia. No sé qué sucedió ahí, pero bueno. Sin embargo, es una gran película, Rescatando al Soldado Ryan.
volviendo un poco a la historia, a la idea de rescatar al último soldado, al último sobreviviente de los hermanos, al final de la película se lee una carta de Abraham Lincoln que escribió, donde con esa carta tratan de justificar la idea de que varios soldados vayan a rescatar a uno solo. Pero en realidad lo que dice Abraham Lincoln ahí es que es una pena que haya sucedido eso, porque en la guerra de Estados Unidos, en la guerra civil que enfrentó al norte y al sur, en la época de Lincoln, hubo un caso donde murieron, creo que no sé si eran 5 hermanos, murieron todos, hasta el padre de familia, quedó la viuda sola. Entonces Abraham Lincoln le escribe como consuelo esta carta a esta mujer, y lo que dice es que murieron con honor. Básicamente habla de que sí es una pena que hayan muerto y que él le escribe la carta por respeto, pero que ellos murieron cumpliendo con lo que tenían que hacer. Y en la película lo que tratan de decir es que no, si mueren, si van varios hermanos y mueren casi todos, el que sobrevive hay que ir a rescatarlo. En realidad no se lo iba a rescatar. De verdad existió esa ley, donde lo que no permitía en realidad era que los mismos hermanos cumplan su deber en la misma unidad, sino que los separaba. Y hubo un caso en el que está basada la película, que se llama Frederick Nealon, si no recuerdo mal. El sobreviviente, ellos eran cuatro hermanos, donde 2 murieron, eran paracaidistas y murieron en su primer misión, y uno se lo dio por muerto. Entonces el último que quedó, que es Frederick, se lo saca de la línea de batalla y vuelve a la casa. Resulta que el último hermano en realidad no estaba muerto, sino que había sido capturado y estuvo preso hasta que lo liberaron. Pero bueno, se basa en eso la película. Como detalles de color, con respecto al histórico, mucho no puedo decir, porque como no está basado en un hecho exactamente así, o sea, es una historia de ficción con ciertos toques de veracidad, está muy bien relatada, muy bien llevada adelante, estéticamente, visualmente, con ciertas licencias físicas, por así decirlo, porque hay una bomba que, por ejemplo, por eso digo, acá voy a los detalles nada más. Hay una bomba que tira un alemán, el norteamericano la agarra y se la devuelve, que eso no puede suceder porque eran bombas donde vos las tirabas y explotaban prácticamente al momento. Otra ahí donde... Algo parecido que no recuerdo el nombre de este explosivo, pero es similar, donde incluso las granadas duraban más tiempo para que exploten. Bueno, estas explotan casi en el momento de tocar con algo sólido. Bueno, en la película se la tiran a los norteamericanos la agarran y se la devuelven. Pero bueno, son cosas que uno no va a andar quejándose por eso. Es más, quedó mejor así, quedó hasta divertida la escena. Y otra es que, por ejemplo, utilizaban tanques que en realidad en esa época esos tanques eran rusos y no alemanes. Pero bueno, uno si no sabe de tanques no se va a quejar por eso. Yo no me quejé ni me quejo ahora que lo sé. Pero más allá de eso, es una gran película, una muy buena historia que a uno le llega. Le llega porque se pone en la piel. La película te lleva a que te pongas en la piel de estos personajes, que empatices con ellos. Y bueno, no se trata de Ryan, sino que se trata del camino de estos soldados, y explicándose las motivaciones y los motivos por qué hacen lo que hacen. Bueno, sacándolo de la granada y esos detalles, uno que voy a agregar es los tanques que se vieron. Son tanques, en realidad, tanques que se usaron en el frente ruso y no en Francia como se ve en la película, pero son detalles que uno, si no sabe de tanques, no te cambia nada. Incluso yo, cuando me enteré de esto, tampoco me cambia mucho. La película es una gran película. Y una serie que quiero recomendar con respecto a esta temática es Hermandad en la Trinchera. Es una serie, no sé si será del año 2006, no recuerdo bien, que es una producción de Steven Spielberg y Tom Hanks, que no deriva de esta historia en sí, pero sí de la Segunda Guerra Mundial, y está bien retratado, así como esta película, la realidad que vivieron los soldados en la Segunda Guerra Mundial, y muestra un poco más las miserias también de los soldados norteamericanos. No necesariamente te los muestran como héroes, sino te los muestran como personas con miedos, con errores, como cualquiera. Así que eso creo que es una buena recomendación. Y bueno, en fin, rescatamos. Ah, bien, bueno, más viejos. Bueno, ahí está, sí.
Sí, porque esta película es del 98 y después de esta película comenzaron con la producción de la serie. Ahí está, ahora sí, ahora cierra más. Pero sí, es una gran esta es una gran película, esta es una muy buena serie. Como hecho histórico no puedo agregar mucho más porque en realidad para hablar de la Segunda Guerra Mundial podríamos después en otro momento tomar directamente películas que traten sobre eso. Acá yo quería hablar de que es un gran entretenimiento, una película muy recomendable porque además tiene mucha veracidad en lo que uno ve, o sea, visualmente es magnífica, por eso no por nada ganó como mejor fotografía, montaje, sonido, incluso como mejor director Steven Spielberg, que no vamos a descubrir nada diciendo que es un gran director, ¿no? Así que esas son mis 3 películas por esta vez. Muy buenas recomendaciones, Chris. Realmente tienes buen gusto, a pesar de que la última no la he visto. Con lo que relataste ya me dieron ganas de verla y la serie también. Yo soy muy de ver series, entonces sin duda alguna voy a ver La Hermandad en la Trinchera y bueno, mejor dicho, nos dejaste a quienes nos están escuchando con muchos datos, con muchas cosas que tal vez no llegamos a cuestionarnos porque nos quedamos solo con lo que nos muestran. Entonces, muy buenas elecciones y yo cierro este podcast con una película directamente de Brasil llamada Carandiru, una película que también la vi hace años. Esta película fue estrenada en el año, si no estoy mal, en el año 2003, dirigida por Héctor Babenco. Y bueno, esta Sí. película es muy cruda, pero antes de hablar de ella, debo resaltar algo muy importante, porque esta película lo que más como que llama la atención del espectador es en cuanto al color y en cuanto al sonido, porque son elementos del lenguaje primordiales para darnos a entender lo que sucedía en Carandiru. Bueno, ¿qué es Carandiru? En esta película nos relatan la prisión que existió, porque pues esta prisión fue derrumbada años después y era bastante tenaz. O sea, yo me pongo también como a analizar y esto pasó en la vida real, terrible, porque en esa cárcel había muchas, pero muchas personas. Y el no tener como un orden, una organización, el no tener como que alguien que se preocupase por los presos, era pues una situación deplorable, era pues horrible ver todo lo que ellos hacían en su diario vivir. Pero en la película nos muestran cómo llega un médico, quien pues quiere darles a entender y les enseña, también les explica cómo dejar de que ellos se mueran, de que ellos sean víctimas del SIDA. Entonces esta película es bastante, por decirlo así, tiene como una violencia directamente psicológica cuando uno la ve, porque nos muestran cómo a medida que transcurre la película, algunos presos deciden hacer un motín y en ese motín más de 100 presos son asesinados. Entonces uno se queda en shock, porque pues uno espera que obviamente en las cárceles haya como un orden, una disciplina, pero no al punto de matar a un preso. Y más que estos presos pues venían siendo formados, por decirlo así entre comillas, por esta persona, por este médico que les hablaba sobre el tema del SIDA. Entonces es muy feo uno saber, uno ver lo que ellos realmente pensaban, sentían, el por qué estaban en la cárcel, escuchar la historia de la por qué llegaron a tener que estar encerrados y ver cómo al final todo se vuelve una tragedia y que esa tragedia, como bien se sabe, pues quedó así, que no hubo justicia para nada y que murieron tantas personas. Es un hecho súper lamentable y como es de esperarse, quiero que tú pues nos indiques si sabes algo sobre realmente lo que pasó en Sao Paulo. Sí, bueno, Carandiru, la cárcel de San Pablo, sí, lo que vos decías, esto pasa en el año 92, no recuerdo bien la fecha, pero creo que fue en octubre. Sí, hubo 111 muertos, de hecho, aparentemente puede haber más, pero no Sí. fueron declarados. Sí, esto se pasa a causa de un motín de los presos,
donde los guardiacárceles no pueden controlarlo, entonces entra la policía militar de Brasil. El hecho, lo que impacta es que directamente entraron a matar, o sea, no negociaron nunca. Nunca trataron de negociar con los presos, y muchos presos que se rindieron aparentemente fueron asesinados en sus propias celdas. Eso, O sea, ellos se rindieron, volvieron a eso su me celda y parece fueron lo peor, asesinados ¿no? igual. Como que uno como humano dice, ya no más, por Sí, favor, perdónenme en la vida, y que esta gente le importe un carajo y pasen por encima de los demás. Eso me pareció súper traumático. sí, sí, sí. Sí, sí, esto sucedió así. Eh, Estaba a cargo, si no recuerdo mal, es de apellido Guimaraes, el jefe de este cuerpo de Sí. policías militares. Que lo que llama la atención de esto es la condena que tuvo y los hechos que sucedieron a esto. Para hablar un poco del edificio de Carandirú, de la cárcel en sí, como vos dijiste, esto fue en el año 92 y fue demolida en Sí. el año 2002. Previo a que sea demolida, se Sí, filmó la película sí, ahí. O sea, lo que vemos en la película sí. es la misma cárcel, que luego de la filmación fue demolida y fue estrenada un año después. Eh, sí, Guimarães eh, fue a juicio y fue declarado culpable, y es más, se lo dio más de 630 Ush. años de cárcel en acusaciones de 106 homicidios más 9 tentaciones de homicidio. Entonces, tentativa de homicidio, perdón, no tentaciones. Pero lo gracioso de la condena es que fue apelada. Esta condena fue en el año 2001, fue apelada obviamente por los abogados de Guimaraes, y en el año 2002 Guimaraes ejerce un cargo político. La apelación llegó hasta el año, si no recuerdo mal, hasta el año 2006. O sea, Guimaraes estaba condenado a 630 años de cárcel y no fue a la cárcel. O sea, estuvo libre, es más, ejerciendo cargos políticos, y después ¿En fue serio? asesinado, supuestamente con hechos. Sí, fue asesinado. No. Cosas que Sí. suceden en Latinoamérica nada más. O sea, que te condenen a 630 años de cárcel y que vos puedas ejercer un cargo político. Creo que yo quisiera esos abogados también. Pero bueno, así funciona la justicia. Y creo que todavía sigue funcionando, y no solo en Brasil, Sí, sino acá totalmente. y en Colombia y Sí. en muchos lugares. Los que tienen poder, lamentablemente, a veces hacen lo que quieren. Uno igual tiene fe de que eso va a cambiar. En algún momento, espero poder verlo. Tal vez en otro siglo, pero bueno, Y bueno, sigamos eso es hablando lo de básicamente. películas. Sí, no sé si voy a llegar, pero bueno, ya veremos. Todavía nos falta mucho para que Hay suceda que eso. ser realista. Pero bueno, en fin, con respecto a lo de Carandirú, sí, no hay mucho con respecto a cuestiones históricas, no me voy a meter porque en sí trata de un motín en una cárcel que sucedió, que se ve bien reflejado en la película, que también se ve lo del doctor, cómo trató de ayudar a esta población que estaba obviamente totalmente hacinada y en condiciones deplorables, porque así son las cárceles, lamentablemente, no deberían. Que uno quizás también se pone bueno, por algo están en la cárcel, y sí, eso es cierto, porque obviamente no todos son quienes robaron una billetera, sino que hay de todo en esas cárceles. Es más, después de este hecho, de este motín y de esta masacre, se armaron unas organizaciones criminales, eh, de alguna manera, no en solidaridad, pero sí con la idea de que no vuelva a suceder lo que sucedió en esa cárcel. Entonces el crimen organizado en Brasil se empezó a organizar a partir de este hecho también. Y bueno, vemos ese lado, el lado crudo de la policía militar, el lado deshumanizado, ¿no? De lo que es el accionar policial en este país, en ese momento. Ahora me acordé, me vino a la memoria que ¿por qué no fue a la cárcel Guimaraes? Fue porque de alguna manera lo absolvieron porque se declaró que él solo siguió órdenes. Por lo tanto, el solo hecho de que te manden a matar a más de 100 reclusos y lo hagas a sangre fría, pero que digas que solamente cumplí órdenes, es motivo suficiente para que no vayas a la cárcel.
O sea que hasta ese punto estamos con la justicia. Hasta el punto de descaro. Bueno, con respecto a película, muy buena película, muy cruda. Y bueno, es disfrutable. Quizás no como un entretenimiento, sino como la visión que es lo que podemos llegar a vivir, ¿no? Porque no solamente, no me refiero a que vamos a quedar presos y va a suceder eso, pero vemos cómo se maneja las instituciones de la sociedad en algunos puntos. En este caso hablamos de la policía, ¿no? Así. Y si hablamos un poco del hecho histórico que comenté, cómo se maneja la justicia también. Sí, y bueno, si te das cuenta, yo elegí dos películas súper dramáticas. Bueno, Machuca también tiene su drama, pero quise irme más por el lado de Latinoamérica para mostrar realmente lo que ha pasado. Y qué bueno saber por parte tuya datos que realmente pues desconocía y que siento que van a quedar por mucho tiempo en mi memoria y que logro ver ahora estas películas ahora de un modo más amplio. Y bueno, lo importante, como bien decías, no solo ver la película, sino saber el trasfondo, que es algo sumamente importante. Totalmente. Y bueno, y también sirve como para discutirle un poco a Mel Gibson sus películas. Esto es lo que dije al principio. Sí. Mel Gibson y la historia no van de la mano, no van por el mismo camino. Pero tiene películas que son muy buenas. Te voy a decir dos, mira, como para cerrar un poco, ¿viste? Porque es como que siempre me quedan en el tintero y quiero compartir esto con la gente. Que igual en YouTube hay muchos análisis de estas películas que yo, o sea, no voy a descubrir nada diciéndolo, pero tengo Corazón Valiente y Apocalipto, que son dos para mí muy buenas películas. Se van totalmente de... Sí, genial. Se van totalmente... ¿Esa la viste? Sí, claro, Apocalipto. Sí. ¿Y te gustó? Sí. Pues imagínate que la vi súper joven. Es una película que realmente ha sido como muy... como que han habido personas que no quieren que esta película siga como a la luz, porque se dice que las escenas son muy violentas. Hay escenas que realmente pasaron, sí. y bueno, hay varias versiones, ¿no? Hay gente que dice que no y que no, que las escenas pues no son reales, pero hay otras otras personas que dicen que sí. Voy a develarte unos secretos para que yo te digo, la película para mí se tiene que seguir viendo porque es un buen entretenimiento. Claro. Ahora, si alguien está escuchando y está en la secundaria y tiene que ir a la escuela y hacer un trabajo sobre los mayas, no se basen en la película Apocalipto, porque los van a desaprobar. Ese es mi consejo. Te voy a decir por qué. Apocalipto, te voy a decir los errores más graves, ¿no? Bueno, tiene más o menos, viste que se basa en los mayas, ¿sí? En realidad en el protagonista, que es atrapado, esclavizado y llevado a sacrificio por la civilización maya. Evidentemente son los mayas. Bueno, esto no sucedía así en realidad. Primero que en la película te ponen que muestran a la aldea del protagonista que vivían en chozas, o especies de chozas, que desconocían las ciudades de piedra de los mayas, ¿sí? Porque ellos cuando llegan siendo esclavos se sorprenden de la magnificencia de la ciudad. Bueno, esto no es real, porque los pueblos aledaños a la ciudad de los mayas perfectamente conocían esas construcciones. Era imposible, por las distancias geográficas, es imposible que no las conozcan. O sea, ya vamos en un detalle donde no podían desconocer. Otro detalle, los sacrificios nunca se hacían con esclavos. Los sacrificios en realidad se hacían con personas de aristocracia de los pueblos conquistados. O sea, había una guerra y vos tomabas como preso al jefe de la tribu o del pueblo, y eran llevados a cabo como sacrificios, pero no siempre. Además, a veces el sacrificio era un honor, ser sacrificado para un dios. Y entre los hechos reales y el contexto que te está mostrando la película con Mel Gibson. Y bueno, y para la frutilla del postre es el final de la película. Ese final tan caótico donde el protagonista se escapa de todos, asesina a casi todos sus perseguidores y quedan dos y llegan a la playa y lo están por atrapar y no lo matan
porque se quedan embelesados con las carabelas que llegan de los españoles. Bueno, eso es imposible que suceda porque ya los mayas no estaban cuando llegaron los españoles. Así que esos son los errores totalmente, creo que graves de Apocalipto. Película muy buena, muy entretenida, pero históricamente bastante errada. Como detalle también, los mayas eran expertos en cuestiones del tiempo, del cosmos. En la película te muestran que se sorprenden con el eclipse y en realidad ellos no se podrían sorprender con un eclipse porque efectivamente sabían cuándo iba a haber uno. Diferencia. Entonces son detalles que obviamente Mel Gibson seguramente tuvo un consultor de historia y le dije que lo hacía así y Mel Gibson no me gusta, yo quiero hacerlo así y lo voy a hacer así y echó a todos los consultores históricos que tenía seguramente. Así que bueno, así hay mucho, pero Mel Gibson es eso, en El Patriota también, pero no voy a hablar del Patriota ahora, ya está. Hablé demasiado de Mel Gibson. O sea que Mel Gibson, buenas películas, pero mal historiador. Orlando Bloom, lo odio, pero bueno, Ay, ya no, está. con Mel Gibson. Bueno, otra sorpresa para mí. Mario, me quedé con muchos asombros hoy, muy asombrada con lo que dijiste. De hecho, pues en Apocalipto hay escenas súper rescatables, como cuando le quitan la cabeza y sale rodando por las escaleras. Uy, no, o sea, hay muchas escenas muy fuertes. De que sí es una película violenta, eso ya lo tenemos claro, pero que no se acerca a la historia, eso ya nos lo aclaras, cosa que tampoco sabía y que quedé en shock. Y bueno, ya para culminar, también les voy a recomendar 2 películas. Sigo con mi línea de drama, como género de drama. Una, La vida es bella, que es una película pues que a uno siempre va a terminar con el nudito en la garganta. La vida es bella, es muy fuerte también. Y El niño con el pijama de rayas. Películas que, vuelvo y reitero, siempre uno como que las va a ver en época estudiantil, ya cuando está terminando el colegio, y que son películas que te abren los ojos para saber lo que ha pasado, así no sea como tan exacto, pero que tienen similitud con la historia. Bueno, Cristian García, yo te digo Cris, de cariño. Estoy muy contenta pues de tenerte este ratico. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, cuál es el tipo de contenido que subes tanto en Instagram como en YouTube. Bueno, en Instagram y en YouTube me pueden encontrar como Historia con el Chris. Más básico que eso, imposible, pero creo que está muy bien. Historia con el Chris en Instagram, subo efemérides todos los días, o sea, sobre hechos históricos que quizás a mí me parezcan relevantes, hechos históricos, nacimientos, defunciones, todas esas cuestiones que tienen que ver con la historia, y algún que otro meme o algo que me divierte también, que por ahí no tiene que ver con la historia, pero bueno, está bueno compartirlo. Y en YouTube me pueden encontrar con Historia con el Chris, donde, bueno, no hace mucho que empecé con el canal, donde hago videos hablando de historia, tratando de hacer un poco de humor y bueno, divirtiéndome en YouTube, que básicamente es lo que estoy haciendo. Mi objetivo principal es divertirme y bueno, y que se diviertan los que lo vean y obviamente ayudar con el contenido con respecto a la historia, que es algo que me encanta y bueno, me gusta compartirlo. Y se nota completamente tu parte divertida. Y eso es lo que me gusta mucho de ti, porque tú sabes mucho, tienes muchos conocimientos en historia, pero lo que haces es relatarlo de una forma que uno, vuelvo y repito, uno no se aburre. Entonces en el canal de Chris van a encontrar videos que van a aprender, que son entretenidos y que sí o sí se van a reír. Por ejemplo, yo nunca había visto ningún video de Chris y cuando lo vi yo, en serio, como empieza la intro, cómo concluye los videos, es muy gracioso. Lo que me gusta también es un buen gusto por la música. Él también tiene muy buen oído, entonces totalmente. Van a escuchar, no sé si lo complementas con soundtracks o son canciones que para ti tienen similitud con lo que estás hablando, pero que haces una conexión supremamente buena. Sí, es un poco y un poco, o sea, trato de poner cierto contexto en algunos momentos y otras como que un poco aleatorio. Pero sí, son canciones que me gustan y bueno, y me divierto. Sobre todo el último video que saqué ahora, que bueno, si alguien quiere entrar, bueno, ahora no sé cuándo va a salir esto, pero
Pero bueno, uno de mis videos van a ver que es muy divertido musicalmente. O por lo menos yo me divertí haciéndolo. Que no tiene nada que ver con el tema que se tocaba, pero me pareció ideal. Justamente esa es la idea, que no tenga nada que ver, que sorprenda. Sí. Bueno, Cris, te deseo lo mejor, te deseo todos los éxitos del mundo con tus proyectos, tanto personales como hobbies que tengas, emprendimientos y demás. Un placer poder tener esta conexión de que te encuentres en Argentina y yo esté, no sé si tan cerca que digamos, pero aquí en Colombia. Y que gracias por que exista esta grandiosa tecnología, podemos estar acá hablando sobre cine, hablando sobre historia, relatando las cosas más importantes y dando nuestra opinión personal. Y bueno, Cris, espero tenerte muy pronto por acá y no olviden que abajito, en el cajón de descripción, debajito del video, voy a dejar los links para que vayan a mirar el Instagram y el canal de YouTube de Cris. No siendo más, nos vemos en un próximo podcast. Y gracias por tu compañía. Bueno, gracias Claudia, saludos a todos, nos vemos pronto.